Entonces, cuando un pastor toma la autoridad y no hace conforme a lo que el Señor, o conforme al corazón de Dios, entonces, ¿de verdad este pastor es del Señor? No. Hay pastores que tratan a la iglesia a los gritos, con grosería, tratándolos muy mal. Y a veces la misma iglesia, la misma gente que recibe este trato de parte de esos pastores, los defiende diciendo que es que ellos no pueden tocar al ungido porque lo dice la palabra. Entonces, ¿qué verdaderamente nos dice la palabra acerca del trato que un pastor debería darle a la iglesia? Cuando tú vas a meter a tu hijo a una guardería o a un liceo, ¿qué es lo primero que tú miras para ingresarlo? No sé, que primero el trato, de pronto la clase de gente que yo vea. Segundo, como el ambiente, porque pues normalmente cuando uno va a ingresar a un niño a un jardín de eso, pues uno va como que le hagan un tour, por decirlo así. Ujú. Entonces uno pues observa cómo están las instalaciones, cómo es la gente que va a estar ahí con él, para uno como tratar como de pensar si esa persona lo va a tratar bien o mal. Desde el momento en que el niño entra de puerta hacia adentro, queda bajo la autoridad de la institución, ¿cierto? Ujú. Del docente y tiene la autoridad pues para educar, para cuidar, pero pues también para disciplinar sabiamente. Si tú te das cuenta, Jonathan, que a tu hijo lo están maltratando, lo están gritando, lo están humillando, ¿tú qué piensas de esta institución? ¿Que de verdad le importa a los niños? No, yo no. Entonces, una institución es para tener paciencia y cuidado con los niños, ¿cierto? Ujú. Si están haciendo esto, no tienen ningún cuidado, porque aunque ellos tienen una autoridad bajo esos muchachos que entran allí a un horario, su autoridad se acaba en el momento en que ellos salen, ¿cierto? Ajá. Porque los hijos no son de ellos, son de los padres. Pues la iglesia no le pertenece al pastor, Jonathan. La iglesia le pertenece a Dios. Nuestro Señor Jesucristo compró o nos compró a precio de sangre, dice la escritura. Entonces, yo como pastor entiendo que no es mi pueblo, no son mis ovejas, que simplemente estoy cuidando de ellas porque se las tengo que presentar al rey, o como dice el apóstol Pedro, al príncipe de los pastores. ¿Sí? Y hay algo ahí que usted dice que cuando entran a la institución ya como que la autoridad es del colegio, pero aún así los hijos siguen siendo del papá y el colegio, por más de que adentro del colegio tenga una autoridad, no puede tampoco como sobrepasar de cierta manera esa autoridad de los Exacto, y papás. acabaste de usar la palabra importantísima hoy día dentro de la iglesia. Y tú usas una palabra muy importante, Jonathan, y es sobrepasar la autoridad, y es lo que hoy día se ve dentro de la iglesia. Pastores que sobrepasaron la autoridad que el Señor les dio, porque piensan que por ser una autoridad espiritual, entonces pueden hacer, deshacer y tratar a las almas como les da la voluntad. Y yo quiero que vayamos, Jonathan, a la Biblia. Porque ¿qué vamos a ponernos a hacer un podcast aquí si no estamos utilizando la palabra del Señor? Y en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 3, en el versículo número 15, el Espíritu Santo a través de Jeremías dice lo siguiente. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ok, entonces allí vemos que lo primero que dice es que el Señor va a dar o nos va a dar pastores que nos pastoreen según el corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios para ti? Bondadoso, amoroso, paciente, con autoridad. Más o menos te acuerdas cuánto llevas a los pies de Cristo. Por ahí 11, 12 años más o menos. Ok, de esos 12 años, Jonathan, ¿le has fallado a Dios? Sí, claro, todos los días. Bueno, gloria a Dios. Gloria al Señor porque el Señor a eso hoy. Aclarémoslo, no es que tú mantengas en el pecado, no, que después nuestros amigos van a decir, sí, No, porque porque le uno fallamos. en las cosas más mínimas uno sabe Sí, que uno le claro. falla a Dios. En todo esto en que tú le has fallado al Señor, ¿qué ha hecho el Señor contigo en este tiempo? ¿Te ha maltratado? No. ¿Te ha humillado? ¿Te ha echado en cara todo? Porque te estamos hablando del dueño de tu alma. ¿Qué ha hecho Dios contigo? Primero, paciencia. He tenido Uh-huh. mucha paciencia. Segundo, enseñarme con amor, obviamente, y ayudarme a cambiar y a mejorar cada día. Incluso a veces uno no sé, en su carnalidad o en su humanidad, uno piensa que de pronto Dios va a reaccionar de una manera
precisamente así, ¿no? Que como que Dios me va a coger y me va a dar duro. Pero cuando has sido terco, el Señor te ha disciplinado, ¿cierto? Sí, claro. ¿Duele? Sí, obvio. Ok. Entonces, a eso es que necesitamos entender. Si Dios está diciendo que nos va a dar pastores conforme a su corazón, pues el corazón del Señor ha sido misericordioso, ha sido bondadoso, ha sido piadoso, ha sido amoroso, ha sido disciplinado con nosotros, pero nunca nos ha llevado a la destrucción. Ni en el momento en que tú llegues a pensar, Jonathan, oiga, ¿de verdad que le cogí tanta pereza a Dios? Nunca una persona en su vida, así se haya apartado del Señor, puede decir que le cogió pereza a Dios, porque Dios nunca le ha hecho un mal a la persona. Entonces, cuando un pastor toma la autoridad y no hace conforme a lo que el Señor, o conforme al corazón de Dios, entonces, ¿de verdad este pastor es del Señor? No. Listo, ya sabemos entonces que tienen que ser conforme al corazón de Dios. Y ya sabemos en este momento parte de lo que es el corazón de Dios. Este texto nos da dos palabras importantísimas, Jonathan, para entender entonces cómo tiene que ser ese pastor. Primero nos dice que nos va a pastorear, no sé si lo podemos leer nuevamente, Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces dice dos palabras importantes. Nos tienen que apacentar con ciencia y con inteligencia. La palabra ciencia que está usando aquí la escritura es la palabra del griego epignosis y significa conocimiento, Jonathan. Y la palabra inteligencia viene del griego phronesis, que significa entendimiento. ¿Qué es lo que debe tener entonces un pastor para la iglesia? Debe tener conocimiento y entendimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento se lo transmite a la iglesia y la iglesia, conforme tú le enseñas, hay gente que enseña. Yo no sé si tú de pronto en la escuela tuviste profesores que te enseñaban, pero tú nunca le entendías. Ajá. ¿Cierto? Sí, claro. Yo tuve un profesor, todo el grado mío, que eso es como terrible, un profesor de álgebra. Y todo el grado mío ninguno lo entendíamos. O sea, el problema no era de nosotros, que éramos ignorantes. No, era que el Señor sabía mucho, pero no sabía enseñarlo. Y él vio que el problema era de él, tanto así, que sacó de su tiempo para que nosotros fuéramos en otro horario extra a volvernos a enseñar. Entonces, el Señor sí quiere pastores que tengan el conocimiento, pero que se lo sepan dar al pueblo de una manera sí, que entienda. Infundirlo sería también la palabra al pueblo para que quede claro. Mira que lo dice el mismo Jeremías en el capítulo 9, en el versículo número 24. Aquí lo tengo yo. Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y ¿qué? Conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mira que es lo mismo, Jonathan, que está diciendo el Señor acerca del pastor. El pastor tiene que tener conocimiento y entendimiento para que la iglesia conozca y entienda la voluntad de Dios. Esta es la labor del pastor. Esa es la labor del pastor. Y al hacerle conocer y entender el camino del Señor a la iglesia, a los líderes, ¿quiénes son los líderes? Los servidores, ¿cierto? Y en esa enseñanza, en esa ciencia, en esa inteligencia, tiene que haber enseñanza, tiene que haber consejo, porque hombre, Jonathan, tú te equivocas y tú quieres que te aconsejen, no que te acaben la vida, ¿cierto? Pero si tú vas y le ves, pastor, es que, ¿cómo le parece que hice esto, y el pastor, mejor dicho, te trata como la peor basura y te manda de una vez para el infierno? Hombre, ¿tú quisieras volver a donde ese pastor? No. No, pues ¿para qué? Si ya me mandó para el infierno, ¿para qué? ¿Cierto? Entonces, sí, el Señor quiere que yo aconseje a la iglesia. También el Señor quiere que la exhorte y también quiere que yo la discipline conforme al conocimiento del Señor. Todo esto con el propósito de que tú te edifiques, no que tú te sientas como una basura y digas, pues ¿para qué voy a ir por allá? Allá hay un montón de santos y yo no he podido ser santo, entonces no volveré por allá, porque si un pastor hace que una persona le coja pereza al camino del Señor, es porque no ha entendido el propósito. Ahí cuando usted habla de conocimiento y entendimiento, yo tengo una pregunta que de pronto he escuchado a varias personas y he escuchado cierto debate en esto, y es si un pastor necesita haber estudiado o tener como un diploma como tal de teología para poder ser pastor. Porque he visto personas, es que, bueno, él es pastor, pero tiene el estudio de teología. Entonces, si no lo tiene, no, entonces no es pastor. Entonces, ok, ahí te voy a contestar sí y no. Sí,
puede hacerlo, debe tenerlo, debe esforzarse por tener ese conocimiento extra si tiene las posibilidades para profundizar en las Sagradas Escrituras. Ahora, yo te voy a decir algo. ¿Dónde está el diploma de Pedro? ¿Dónde está el diploma de Juan? ¿Sí? No te hablo de Pablo porque Pablo era un erudito, ¿sí? En su religión. Pero no necesitaron tener un diploma, necesitaron atender a la voz del Señor, porque si tú ves, Pedro era el convencido totalmente, ¿cierto? El Señor le dice a Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, pero pues Pedro era del vulgo, Jonathan. Era ese que huele feo de trabajar, no de hacer peleas, sino de trabajar, de sudársela. De pescado. Sí, del pescado. Las uñas de Pedro eran cochinas, pero eso no fue ningún problema, Jonathan, para él involucrarse por completo en el camino del Señor. El Señor dice claramente, Pedro y a todos los apóstoles, quédense aquí, no se muevan hasta que reciban poder, y cuando reciban el poder es el conocimiento de Dios sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque ustedes se van a disponer. Entonces no necesito un certificado que le dijera, tú vas a ser pastor por esto. Pero a esto yo te digo, Jonathan, hay gente que abusa de esto y dice, no, como yo no necesito un certificado, entonces no voy a estudiar. Entonces tú los ves unos ignorantes completos, Jonathan, en las Sagradas Escrituras, que se paran en un púlpito, que no tienen ningún conocimiento, que son totalmente ignorantes. Mire, yo conocí a un pastor muy famoso en este país, que llegaba a la oficina y le decía a la secretaria, sácame un versículo. Escuche con atención, Jonathan, sáqueme un versículo, imprímamelo. Le imprimían el versículo cualquiera, y con eso se hizo. Subía al púlpito a darle una mazamorra o un sancocho a la gente. A improvisar. A improvisar. Que porque tienen yo no sé cuántos años de ministerio, entonces ya... No, Jonathan, por favor. O la revelación del Espíritu Santo. Santo. Entonces eso es un engaño. Y la gente, como no discierne, la gente como no entiende, tú me dijiste ahorita que los maltratan y ellos como que defienden al pastor o al ungido de Dios, porque primero fueron manipulados. No toques al ungido porque si no entrarás en maldición. Mentira. Tú no entras en maldición mientras no estés desobedeciendo al Señor. Eso téngalo por seguro. Segundo, si de verdad ese es un ungido de Dios, porque sí, los pastores son unos ungidos del Señor, pero si ese pastor no está cuidando tu vida, no está ayudándote a cuidar tu matrimonio, no está ayudándote a cuidar tu relación con el Señor, de ungido no tiene ni el nombre, Jonathan. Entonces, yo conozco también un montón de predicadores que tienen los estudios más grandes, en grandes universidades de Nueva York y de todo esto, Jonathan, pero son tremendos apóstatas. Aman el dinero como el agua que tú necesitas para vivir todos los días, y no se sacian, y tienen mucho conocimiento, y tienen un diploma de universidades muy importantes, y se creen de mucho auge dentro de las redes sociales o lo que sea, pero por favor, de tener esto que está diciendo la Biblia de ser un pastor, muy poco. Entonces yo necesito entender en este punto que el Señor nos está hablando del pastor, que también tiene que tener disciplina. Esa palabra es peligrosísima, Jonathan, dentro del cristianismo. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, por el abuso del pastor sobre la disciplina, sobre la autoridad que ha recibido. Segundo, sobre la oveja que empieza a odiar la disciplina. ¿Sí? Porque si el pastor viene y te enseña, ¿tú qué dices? Gloria a Dios, ¿cierto? Si te aconseja, gloria a Dios. Si te exhorta, que empieza como que la cosa ya a incomodar, ¿cierto? Y si te disciplinarte, ¿qué te va a decir? No es que el pastor va a coger una vara y te va a dar duro. No, porque no es tu papá, ¿cierto? No es tu esposa, no es tu esposo, no, es el pastor, ¿cierto? Tiene una autoridad. Entonces, como ya entiendo, Jonathan, de que el pastor también tiene la autoridad de disciplinar, pues primero no puedo permitir que el pastor abuse de la disciplina que tiene para conmigo. Pero como oveja, yo no puedo odiar la disciplina, si de verdad tengo el temor de Dios. Porque fíjate algo, Jonathan, que Pedro ahí le dice al Señor. El Señor empieza a decir, bueno, van a venir, me van a encarcelar, bueno, le cuenta lo que iba a suceder. Y Pedro viene y le dice, uy, no, Señor, ¿cómo vas a permitir que te pase esto? Y el Señor viene y le dice, apártate de mí, Satanás. Si Pedro hubiera sido un inmaduro que le ofendiera tanto que lo disciplinaban, ¿qué hubiera hecho Pedro? No, se hubiera ido. Primero, le hubiera dicho hasta de que se iba a morir al Señor. Bien aletoso. ¿Cierto? Sí, porque ese era bien tremendo. Y segundo, si hubiera ido, no hubiera vuelto. Pero vemos a un Pedro que continúa allí, ¿cierto? Después viene el Señor, y yo quiero que vayamos a este texto, Jonathan, en Juan, en el capítulo número 21, en los versículos 15 al 18. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas.
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. El Señor viene y forma con una palabra poderosa a Pedro y le dice, bueno, Pedro, yo te voy a dar a ti una autoridad, ¿sí? Vas a ser un pastor, vas a ser un apóstol, vas a llevar a la grey a los caminos del Señor y vas a estar atento a todo esto, pero en ese proceso vas a tener que pagar un precio, ¿cierto? El pastor tiene que pagar un precio, ¿sí? Un precio donde hombre, Jonathan, dentro de la iglesia no solamente hay ovejas que son mansas, ¿sí? Que tú te deleitas con ellas. Hay ovejas que son cabritos, sí, hay ovejas que son insoportables, que son complicadas, que tú no le puedes decir fu porque ya agrando el problema. Y el Señor está diciendo, Pedro, pero a todos ellos tienes que pastorearlos. Y sobre todos ellos, sobre todo ese pueblo, tú tienes que tener paciencia, tienes que tener amor, tienes que tener esa disposición, porque es el pueblo que no te pertenece a ti, pero que te lo estoy dando para que lo guardes, para que lo cuides, para que lo acerques a mí. Pero Pedro, tú no puedes ir a estas personas, pero el Señor le dijo a los apóstoles, no vayan a hacer nada hasta que venga el Espíritu Santo, hasta que reciban poder, ¿sí? Porque si Pedro se hubiera ido así a administrar la obra del Señor, no, por favor. Entonces, tú no ves que Pedro hubiera maltratado a la iglesia. No ves a Pablo maltratando a la iglesia, pero ves a Pablo disciplinando a la iglesia y diciéndole no se junte con aquel que llamándose hermano está llevando a los hermanos a la perdición. No, entrégueselo a Satanás. Entonces imagínese, no para perdición, dice Pablo, para ver si con el trato que el Señor le permite, porque por favor, Pedro fue impedido por Satanás, ¿cierto? Y el Señor dijo, el Padre como que le dio el permiso, porque el Señor contesta, y yo he rogado para que mientras Satanás te esté zarandejando, Pedro, tu fe no falte. Significa de que sí, necesitamos ser moldeados en esos procesos y como pastores necesitamos dejar que el Señor obre, pero también necesitamos entender que Dios está obrando en la iglesia y que yo no puedo permitir que la iglesia se descompense o se divida o se destruya, porque yo como pastor, hombre, es que si le digo algo al hermanito, el hermanito no vuelve. Sí, ay no, pero es que este es el que apoya mucho la obra, imagínense. Entonces dejamos y nos convertimos en esos pastores alcahuetas que dejamos que la iglesia haga lo que le dé la gana y no somos pastores, porque nunca aplicamos la disciplina del Señor para salvación, porque es que un verdadero pastor disciplina a la iglesia es para que no se pierda. Claro. Es para que se encamine a la gloria del Señor, no para dañarlo. Un pastor que mande a la gente para el infierno, Jonathan, no es pastor. Así es. Bueno, pero entonces, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia cuando un pastor hace precisamente esto, que maltrata a las ovejas? O sea, tiene que quedarse callada porque, que es que como David dijo, yo no voy a hacer nada contra el ungido de Dios, y sabiendo que Saúl prácticamente Dios se lo había puesto ahí en bandeja de plata, por así decirlo, pero David dijo, yo no voy a hacer nada que dañe a esta persona, entonces al pastor yo no le voy a decir nada porque pues como quien dice, yo no tengo por qué hacer nada, no soy autoridad para... Tú estás poniendo el ejemplo más claro donde la gente ha tomado una parte, pero no ha seguido con el resto. David no le hace nada a Saúl. Sí, era el ungido, Saúl era el ungido de Jehová, ungido para ser rey, ¿cierto? Saúl no estaba reinando al pueblo de Israel como debía gobernarlo. Pero fíjate que David no se queda callado. No le dice, no voy a tocar al ungido de Jehová, y ya no. Le dice, ve, padre mío, porque así le llamaba David a Saúl. Mira lo que tengo en mi mano. Sí, porque le había cortado un trozo. Uh-huh. Tuve la oportunidad, y David confiesa, Dios te entregó en mi mano, y yo no quise hacerte daño. Pero, hasta ahí no queda la historia, le dice, ¿qué mal yo te he hecho a ti? Mira que David lo confronta, uh-huh. ¿Sí? Porque sí, claro, el pastor tiene un respeto el cual se ha ganado porque Dios le ha dado esa bendición, ¿cierto? Uh-huh. Pero no quiere decir que cuando el pastor está haciendo algo mal, que está dañando al pueblo, que está dañando a la iglesia, yo no puedo decirle al pastor las cosas. Obviamente, con respeto. No es que tú vayas a venir a querer manipular al pastor y a ser grosero con el pastor, porque sí,
Un pastor es un príncipe dentro de la obra del Señor y que cuando se respeta, pues va a haber una consecuencia. A esa persona hay que respetar, pero no quiere decir que yo me voy a callar. David, al rey, estoy hablando del rey que podía hacer lo que quisiera con David. David confronta y le dice, ¿yo qué mal te he hecho a ti? O sea, yo no te he hecho ningún mal, ¿tú por qué me persigues? Tanto así que Saúl, en ese momento que le dio como una luz, el Señor dice, sí, hijo mío, ven a mí, tú no has hecho nada. O sea, Saúl en ese momento entendió. Reconoció. Eso, reconoció momentáneamente, porque después todavía lo estaba volviendo a buscar. Sí, entonces, tú me dices, ¿qué hacer? Pues hombre, si yo de verdad temo a Dios y yo veo que el pastor se está desviando, el pastor no está cuidando la obra del Señor, Jonathan, pues yo, si de verdad amo al pastor, ve pastor, esto está sucediendo. Y tú estás haciendo lo que Dios no ha mandado. Tú no estás cuidando al pueblo, tú no estás cuidando a la iglesia. Y hay dos cosas que van a suceder. Si el pastor de verdad teme a Dios, va a recapacitar y te va a decir gracias. Si tú lo hiciste con respeto, ¿no? O va a pasar otra cosa, que el pastor te mande a sacar de la iglesia y te diga no te vuelva a dejar entrar, ¿no? Si eso sucede, ese pastor no tiene un corazón dispuesto para el Señor. Porque un corazón dispuesto para el Señor es que tú eres confrontado, aunque te moleste, pero aceptas que estás mal. Como la iglesia tiene que aceptar cuando el pastor los amonesta, de aceptar de que está mal. Porque acabamos de ver la orden que el Señor le da al pastor en Juan capítulo 21. Pero ahora miremos la orden que el Señor le da a la iglesia acerca de los pastores en Hebreos. En el capítulo número 13, yo creo que podemos terminar con este texto. Hebreos capítulo 13, en el versículo número 17. Te lo va a leer, Jonathan. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho. Jonathan, aquí el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia que tiene que respetar al pastor, que tiene que sujetarse al pastor, pero escucha esa palabra sujetar, conforme a la voluntad de Dios. Porque vea, en Pasto había una iglesia, Salem, creo que se llamaba, donde el predicador es mucho título para decirle a este hombre, usaba y manipulaba a las mujeres que también le gustaba la vaina, que es que el Espíritu Santo le decía que debía derramar sobre ellas el semen, la semilla, y ellas, ni cortas ni perezosas, pues iban y se acostaban con él, dañándolas, engañándolas, sometiendo. Una cosa es que se fuera a pecar sabiendo que era un pecado, pero otra cosa era manipular con la Biblia para hacer lo malo. Entonces, ¿tú te debes sujetar al pastor según la Biblia? Sí, pero conforme a la palabra del Señor. Ahora, dice claramente aquí, obedezcan a vuestros pastores, pero en el Señor. Si hay algo de apostasía y de maldad dentro de ese pastor, no es del pastor, apártate de allí. El Señor dice que hay sinagogas de Satanás, huye de esos lugares porque si no entran en maldición. Así es, bueno, yo creo que entonces queda claro cómo debe ser verdaderamente el trato que debe darle un pastor a la iglesia, que no es que porque tiene la autoridad puede hacer lo que quiera tampoco no. Con la iglesia, sino siempre conforme al amor de Dios y conforme al carácter de Dios también con la iglesia. Así es. Gracias a todos por acompañarnos a este episodio de Eternals, un podcast que no es religioso, pero sí espiritual.